Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva cátedra de imagenología. En estos momentos vamos a hablar de radiografía de tórax. Recuerden que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele a la campanita y manténgase informado y reciba las notificaciones cada vez que nosotros publiquemos un artículo de interés para todos nuestros seguidores. Miren, la radiografía de tórax es la radiografía que más se hace en sala de urgencia. 50% de las placas que se hacen a diario corresponden a radiografía de tórax. Y es que cada médico quiere tener una radiografía de tórax previa para cuando hay algún tipo de problema. Entonces, tenemos que decir que las primeras radiografías que se hicieron tenían, esta fue la primera radiografía, una foto de la primera radiografía de tórax que se hizo. Aquí tenemos en esta podíamos valorar que los pulmones se iban a ver, se veían radiopacos. Luego se fueron mejorando las técnicas hasta poder tener una mayor apreciación de lo que eran las estructuras pulmonares. Tenía que ver mucho con lo que eran el médico tenía que estar muy en contacto con los pacientes y al estar en contacto con los pacientes, por lo general también tomaba muchas radiaciones. Las radiaciones que el médico tomaban eran muchas y esto por lo general conllevaba a que el médico también tuviese que sufrir de algunos problemas y que tuviese que coger radiaciones. Aquí vemos lo que eran las placas de rayos X en ese entonces. Esta es una radiografía donde se visualiza un cuerpo extraño que se ve radiolúcido, que se ve negro en una radiografía de tórax. Luego se fueron mejorando las técnicas. Ya aquí el médico tenía, el técnico radiólogo tenía protección, tenía una mampara que protegía. Ya el paciente mismo agarraba el chasis y aquí ya había un poquito más de protección, por lo menos para el técnico de rayos X o el médico que hacía el estudio. ¿Cuáles son los tipos de radiografía de tórax? Miren, hay dos tipos especiales de radiografía de tórax. El tórax PA, lo que significa PA es póstero anterior, o sea que el rayo entra desde atrás hacia adelante, y el tórax AP, que es el tórax antero-posterior, el rayo entra desde adelante hacia atrás. Hay criterios para la distancia donde se realizan esta radiografía. El tórax PA va desde 1.5 a 2 metros de distancia, o sea, del tubo del paciente, de la película. El tórax AP se hace más cercano, se hace a 0.5 metros de distancia y la importancia de esto es que tanto en una como en otra nosotros vamos a tener un agrandamiento de las estructuras que están dentro de la caja torácica, como vamos a ver más adelante. Hay proyecciones y técnicas básicas que se van a derivar de esta, y dentro de estas proyecciones vamos a tener la postero anterior, vamos a tener lateral izquierda, vamos a tenerla en inspiración, también se puede hacer en expiración para detectar cuerpos extraños, obstrucciones bronquiales, pequeños neumotórax, movilidad diafragmática, se puede hacer en expiración. Esta PA se puede hacer también oblicua, se puede hacer apical lordótica para ver los vértices pulmonares, sobre todo en la tuberculosis, nos va a ayudar mucho. Se hace en decúbito con rayos horizontales, se hace penetrada para ver un poquito más la densidad ósea, se hace la anteroposterior, se puede hacer con deglución de papilla de bario para ver el esófago,
Y se puede hacer también la AP con fluoroscopía para ver la movilidad diafragmática, ver la movilidad cardíaca y ver algunas valvulopatías, perdón. Entonces miren aquí lo que es una placa AP. En esta nosotros vamos a tener una mayor definición de lo que son los arcos costales, la costilla, cuando hay trauma, costales, cuando hay golpe a nivel del tórax. Generalmente esta radiografía AP nos va a permitir valorar mejor estos traumas costales. Si tenemos en el tórax AP, es el tórax que se va a hacer en la unidad de cuidado intensivo y que se va a hacer en pacientes que no pueden estar en bipedestación, ya sea porque tengan problemas neurológicos, los niños pequeños que todavía no pueden pararse, los pacientes en UCI, como decía. Entonces se le va a hacer tórax AP. El tórax PA generalmente vamos a tener una mayor precisión de lo que son los pulmones. Es el ideal para valorar la silueta cardíaca. Vemos los diafragmas, vamos a verlo también en ambos, generalmente vamos a valorarlo. Y aquí tenemos entonces una comparación de cómo se ven tanto AP como PA. Tenemos que decir que hay criterios para que una radiografía, nosotros saber que está bien hecha. Lo primero es que la placa debe estar bien centralizada, debe estar bien en el centro. Deben verse de 9 a 10 espacios intercostales, sobre todo si está bien inspirada. Cuando son bien inspiradas, deben verse de 9 a 10 espacios intercostales posteriores. Los ángulos costocaldiofrénicos tienen que verse, deben estar libres. Y esto es porque si el paciente tiene los ángulos cortados y hay un derrame pleural que se da por el borramiento del líquido a nivel de la pleura, entonces usted no lo va a poder apreciar si los ángulos están cortados. La columna y las estructuras vasculares deben ser visibles por detrás del corazón. La clavícula deben estar equidistantes a la apófisis espinosa y tienen que tener una buena penetración. Y esta penetración debe ser adecuada en base a los kilovoltajes y en base al miliamperaje, que ya son técnicas que emplea el técnico de rayos X a fin de que no esté muy quemada, muy penetrada, pero tampoco que tenga unos miliamperes y una penetración faltante. Entonces, esos son los criterios que nosotros vamos a tomar para decir que está bien inspirada. Miren aquí, nosotros podemos ver muchas estructuras que vamos a valorar. Aquí tenemos lo que son en el número 1 tenemos la escápula derecha, en el número 2 tenemos la clavícula derecha, número 3 la clavícula izquierda, 4 la escápula izquierda. En el número 5 tenemos aquí debajo lo que es el ángulo costofrénico izquierdo. En el número 6 tenemos el hemidiafragma, que siempre va a estar aquí. Acuérdense que los diafragmas van a tener forma de cúpula. También tenemos en el número 7 lo que es la burbuja gástrica, la cámara gástrica del lado izquierdo. Vamos a tener siempre aire por debajo del diafragma. Esto será estándar en todos los pacientes, a menos que el paciente tenga un situs total y tenga el estómago del lado derecho, donde entonces vamos a encontrar el aire debajo del diafragma derecho. El número 8 tenemos el hemidiafragma derecho. En el número 9 tenemos los ángulos costocardiofrénicos, los ángulos costofrénicos izquierdos. Entonces, en el número, aquí en el número 1 tenemos la tráquea, en el número 2 tenemos la carina y en el número 3 tenemos el bronquio derecho y el bronquio izquierdo en el número 4. Tenemos que decir que tenemos que hablar en esta radiografía, por ejemplo,
hay que valorar muchas veces lo que es el aire libre a nivel subdiafragmático en una radiografía de tórax cuando hay perforación intestinal. Ese tórax generalmente debe hacerse de pie en bipedestación, y lo que nosotros podemos valorar, que aquí lo vemos, es el aire a nivel por debajo del diafragma. Esto se conoce como aire libre subdiafragmático en el lado derecho, y a menos que haya una condición patológica que conocemos como chilaiditiis o una interposición de las asas intestinales entre el diafragma y el hígado, entonces no debe haber aire del lado derecho. Por eso, aquí entonces, en este caso, estaríamos hablando cuando hay aire de perforación intestinal o aire libre subdiafragmático. Hay que ver en algunos pacientes postquirúrgicos, podríamos encontrar un poquito de aire también subdiafragmático. Entonces la historia clínica nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Una de las cosas más importantes es aprender a medir el índice cardiotorácico. Esto generalmente es importante porque tenemos que ver cómo está el corazón, si el corazón está grande. Hoy en día tenemos muchos pacientes con cardiomegalia, y la cardiomegalia puede ser causa de múltiples síntomas y múltiples signos, sobre todo en pacientes con dificultad respiratoria. Por eso, en una radiografía de tórax PA tenemos que saber cuánto mide el corazón y saber si el corazón está grande. Para que ustedes lo entiendan mejor, en dos pasos, en esta imagen yo le voy a explicar. Usted va a medir el borde cardíaco en su base, en la parte más ancha. Borde cardíaco en la base, en su parte más ancha. Esa es una línea que la vamos a llamar A. Y va a trazar otra línea midiendo el borde interno de las últimas costillas por debajo del diafragma. Borde interno de las últimas costillas por debajo del diafragma. Usted va a dividir la línea menor entre la línea mayor, y eso debe darle una suma que debe ser igual o menor a 0.50. Hasta ahí, en una radiografía de tórax que se hizo parado en bipedestación, en 0.50 hacia abajo está normal. Pero, ¿qué pasa? Si el paciente tiene 0.51, si cuando usted divide, por ejemplo, aquí, usted divide la línea menor entre la línea mayor, aquí tenemos, por ejemplo, 12 entre 28. Si usted, vamos a tomar el celular por aquí y vamos a dividir 12 entre 28. 12 entre 28, eso nos va a dar 0.42. La silueta cardíaca de este paciente mide 0.42. Es lo que mide esa silueta cardíaca. ¿Qué significa eso? Que no tiene corazón grande, que el corazón está bien. Ese corazón está normal. Hay algunos autores que dicen que cuando por debajo de 0.42 hay microcardia o corazón chiquito, un corazón chiquito, pero no hay corazón pequeño. Cada persona tiene el corazón que necesita, y el corazón es del tamaño del puño suyo. Si usted tiene un puñito, usted tiene un corazoncito. Si usted tiene un puño grande, usted tiene un corazón más grande, porque el corazón debe ser proporcional al cuerpo, a las libras, al tamaño que usted tenga, porque si no fuese así, entonces no pudiese bombear la sangre de forma efectiva. Acuérdense que el corazón es una bomba, ¿no? El corazón es una bomba. Entonces, ya sabemos cómo medir la silueta cardíaca. Una línea midiendo el borde cardíaco en la base, en su parte más ancha. Otra línea midiendo el borde interno de las últimas costillas por debajo del diafragma. Dividimos la cavidad menor, la línea menor entre la línea mayor. ¿Qué pasa si esa medida me hubiese dado de 0.51 a 0.54? Bueno, entonces ahí yo hubiese dicho que tiene una cardiomegalia leve. Si va de 0.51 a 0.54, tiene cardiomegalia leve. Si va de 0.55 a 0.59, entonces hablamos de cardiomegalia moderada. Y si va de 0.60 en adelante,
hablamos de cardiomegalia importante o cardiomegalia severa, de 0.60 en adelante. ¿Cuál es la importancia de nosotros medir el tamaño de la silueta cardíaca? Bueno, es que probablemente el paciente venga con dificultad respiratoria, el paciente venga con edema agudo del pulmón y el problema no sea a nivel pulmonar que esté, sino que, bueno, es a nivel pulmonar, pero es secundario a su problema de cardiomegalia, a su problema de corazón como bomba, que no puede bombear y la sangre se está devolviendo y entonces el paciente se está encharcando, el paciente está teniendo una congestión vascular de probable origen cardiogénico. Y eso es lo que nosotros tenemos y es la importancia de nosotros valorar ese tamaño de la silueta cardíaca para nosotros ver cuáles son los síntomas respiratorios que el paciente puede tener secundario a esa cardiomegalia. Hay que decir que en el tórax AP, el tórax que se hace acostado, como se hace a 0.5 metros y es como si nosotros tuviésemos un zoom, un agrandamiento de las lesiones, también vamos a tener un agrandamiento de las cavidades y del corazón. Por lo tanto, el punto de partida para hablar de cardiomegalia en pacientes que se hace acostado es a partir de 0.57. O sea, hasta 0.57 en los pacientes de cuidado intensivo es que a partir de ahí es que comenzamos a hablar de cardiomegalia. Por debajo de ahí se considera normal porque las estructuras son vistas de más cerca, el tubo está de más cerca, además que también el chasis donde está la película de rayos X está más cerca del paciente y del tubo, y entonces eso hace que tengamos este agrandamiento del mismo. Entonces vamos a entrar en materia. Aquí estamos viendo lo que es un infiltrado. Acuérdese que hablábamos en el capítulo 14 de las lesiones alveolares y en el capítulo 16 de las lesiones intersticiales. El infiltrado alveolar, el alveolo es donde se produce el intercambio gaseoso, donde se produce el intercambio de oxígeno por CO2. Eso algunas veces puede llenarse de exudado o trasudado, dependiendo de lo que le esté originando eso, y entonces eso va a ocupar el lugar del alveolo y el paciente entonces va a tener una sustitución del aire por exudado. En el caso de ser inflamatorio, de ser viral, de ser micótico, va a tener un exudado que no es más que el producto que resulta de la pugna entre el microorganismo y las células del cuerpo. Eso va a producir un exudado, que es un material más que es como viscoso, que es purulento, que es espeso. Eso ocupa el alveolo, no permite que se produzca el intercambio y entonces te da una dificultad respiratoria y produce estas lesiones alveolares o este infiltrado alveolar que nosotros vemos aquí a nivel pariliar derecho, pero que es más predominante, que predomina en el pulmón izquierdo. Y miren aquí, esto es un infiltrado alveolar izquierdo difuso. Esto es una neumonía. Así se ve la neumonía, en este caso difusa, porque es bilateral, pero tiene una preponderancia por el hemisferio o por el hemitórax, perdón, por el pulmón izquierdo. Acuérdense que cuando estamos frente a una radiografía, lo que usted ve de su lado derecho es lado izquierdo del paciente y lo que usted ve del lado izquierdo es lado derecho del paciente. Entonces, este es un paciente que tiene una neumonía bilateral de predominio izquierdo. Miren aquí este infiltrado, cómo podemos valorarlo. Vamos a seguir viendo. Miren aquí otro paciente donde tenemos un infiltrado alveolar bilateral difuso. Los APE pulmonares se ven hiperaireados, pero vemos el infiltrado. Este infiltrado es alveolo intersticial bilateral difuso. A pesar de que podemos ver cualquier lesión por radiografía de tórax PA, la tomografía tiene mucho más sensibilidad para nosotros detectar el tipo de infiltrado, para nosotros ver el compromiso del parénquima pulmonar y nosotros poder valorar la evolución de los pacientes. O sea que a pesar de que podemos verlo por radiografía simple de tórax, la tomografía computarizada tiene mayor sensibilidad para nosotros ver y darle seguimiento a estos pacientes. Miren aquí este paciente que tiene una lesión a nivel del lóbulo medio. Esto es una neumonía del lóbulo medio
también conocida como neumonía de Friedlander. Aquí vemos el infiltrado alveolar a nivel medial y superior basal derecho. Entonces vemos cómo se mira esa neumonía. Podría ser también una consolidación neumónica, independientemente de los síntomas que el paciente tenga, podría ser una consolidación neumónica también. Miren aquí lo que es unos hilios congestivos, una trama bronquial aumentada. Esto se ve en los procesos inflamatorios bronquial, pero el paciente también tiene a nivel pariliar y basal derecho un proceso neumónico pariliar y basal derecho. Aquí podemos valorarlo. Miren aquí otra neumonía superior derecha. Neumonía superior derecha, miren aquí marcando por la flecha. Ese paciente tiene un colapso parcial, una telectasia parcial del pulmón, de este pulmón, el pulmón derecho, sobre todo la parte superior o la parte apical. Miren aquí otra neumonía derecha difusa con un colapso pulmonar, derecho, así como un infiltrado alveolar difuso correspondiente a una neumonía derecha difusa. Aquí podemos valorar lo que es una lesión a nivel basal. Esta lesión a nivel basal, miren aquí bien delimitada, podría ser una consolidación neumónica, podría ser un tumor fantasma. La historia clínica y el estudio minucioso del paciente y de los hallazgos nos va a orientar mejor sobre esto. Aquí estamos viendo una radiografía en un paciente que tiene un tubo o un catéter de PVC. Es un catéter de presión venosa central, que lo vemos que está muy descendido, está muy bajito. Este PVC debe descender o debe estar o a nivel del tronco braquiocelíaco o a nivel de la vena cava superior, para poder medir la presión venosa central y para poder mantener un control de todos los líquidos. Entonces, aquí vemos unos cambios por colocación del catéter y vemos que está a nivel del ventrículo derecho. Entonces tenemos que decir, aquí vemos un infiltrado alveolar granulomatoso, mírenlo aquí, a nivel derecho difuso, infiltrado alveolar granulomatoso derecho difuso. Miren aquí cómo se ve todo este infiltrado alveolar. Miren aquí un infiltrado alveolar parailial bilateral, pero también el paciente tiene derrame pleural bilateral. Miren aquí cómo se ve este ángulo costocardiofrénico, se ve borrado. Aquí también. Miren aquí nosotros podemos valorar este infiltrado alveolar basal derecho, basal y medial derecho. Aquí tenemos un infiltrado solamente medial izquierdo. Aquí podemos observar que tenemos otro infiltrado. Miren aquí el infiltrado, cómo está a nivel del pulmón derecho y también del pulmón izquierdo. Entonces aquí podemos hablar de una neumonía bilateral de predominio derecho. Miren aquí cómo se ha sustituido el aire, que debe estar igual que aquí, se ha sustituido por exudado. Tenemos que decir también, este es otro paciente con derrame pleural. Miren, un derrame pleural unilateral. La mayor parte de los derrames generalmente son unilaterales y cuando son unilaterales tienden siempre a ser benignos. Cuando son bilaterales tienen más tendencia a que son malignos. Miren aquí otro paciente con derrame pleural bilateral. Ahí está, derrame pleural bilateral. Y
vemos los borramientos de los ángulos costo-cardiofrénicos, tanto derecho como izquierdo. Aquí tenemos una silueta que se ve grande, se ve aumentada de tamaño. Entonces, ese es un paciente que tiene cardiomegalia, porque tiene un corazón bien dilatado, bien grande. Y podemos ver otro paciente con cardiomegalia. Vemos otro paciente con cardiomegalia. Entonces, aquí estamos viendo un paciente que tiene derrame pleural. Miren aquí abajo cómo está, derrame pleural, pero también tiene una hiperinsuflación. Yo no estoy viendo ahí el parénquima pulmonar, no lo estoy viendo. ¿Qué significa que yo no vea el parénquima pulmonar? Que ese paciente, yo no estoy viendo el pulmón porque hay un colapso ahí. Veo el pulmón derecho que se ve hiperclaro. ¿Cómo es hiperclaro? Muy oscuro, ¿m? Que se ve hiperclaro. Entonces, eso me da una densidad aire, pero ese aire no está en el pulmón, ese aire está a nivel pleural. Entonces, eso es un paciente que tiene un neumotórax derecho. Así se ve el pulmón entero, negro, y no se ven aquí, igual que aquí, los vasos, no se ven aquí los vasos ni las arterias de este lado, porque no estamos viendo el pulmón. El pulmón está detrás de ese colapso que está produciendo todo ese aire a nivel de la pleura. Miren aquí otro neumotora. Aquí vemos los vasos, las arterias, los bronquios. Aquí no vemos nada. Todo lo vemos totalmente, se ve totalmente y es radiolúcido. Acuérdense que es radiografía, los términos son radiolúcido y radiopaco. Entonces, aquí hay un colapso del pulmón derecho y no le estamos viendo entonces en esa vista. Miren aquí una radiografía de tórax donde podemos valorar el ángulo costofrénico. Podemos valorar el ángulo costofrénico y podemos ver que hay niveles hidroaéreos. Miren aquí cómo se ve aplanado. Niveles hidroaéreos en este, aquí lo que estamos viendo y señalado por la flecha es el nivel de aire líquido. Sí, el nivel hidroaéreo, aire líquido a nivel del ángulo costofrénico, y miren cómo se produce entonces ese aplanamiento del hemidiafragma, que se ve como si fuese cortado por esta causa. Este paciente, lo que tenemos es un paciente con una cardiomegalia importante. Miren el tamaño del corazón. Miren aquí lo que son las lesiones neoplásicas, los tumores. Ya hablamos de neoplasia de pulmón. Hablamos de que cuando la masa mide más de 4 centímetros ya se considera masa, no es un nódulo. Pero en esta radiografía de tórax nosotros vamos a valorar las lesiones que aparezcan en el tórax y vamos a llevarla entonces luego a hacerle tomografía para nosotros tener mayor definición de lo que serían estas lesiones tumorales que afectarían el tórax. Miren aquí una imagen de una paciente de 55 años con múltiples lesiones en bola de cañón de diferentes tamaños. A esa paciente es sobreviviente de un cáncer de cuello uterino, y estas no son más que metástasis que se diseminan por vía hematógena, no son más que metástasis que han afectado y han llegado al pulmón. Entonces, miren aquí todas estas imágenes, imágenes en bola de cañón,
y no son más que metástasis. Se pueden ver también el carcinoma de laringe, carcinoma de colon, pueden valorarse. Miren aquí otra masa. Esta generalmente parece de bordes, una masa de bordes finos, no se ve con característica de malignidad. Los aneurismas o la dilatación de la arteria aorta torácica, aorta descendente, también lo podemos valorar dentro de las estructuras cuando hablamos de tórax. Normalmente el mediastino debe medir hasta 9 centímetros. Cuando mide más de ahí, la aorta, cuando mide más de ahí, entonces hablamos de aneurisma, que no es más que un abombamiento, que no es más que una dilatación importante de los vasos, que cuando se dilata mucho tiende a romperse, corre el riesgo de romperse. Por ejemplo, en un aneurisma que mide más de 10 centímetros, ya el riesgo de romperse en un 50% es de los pacientes que tienen más de 10 centímetros de aneurisma, es mucho mayor. Así que hay que tener cuidado con esto. Miren aquí lo que es un aneurisma también, pero aquí vemos unas clasificaciones que están en la periferia, clasificaciones de probable origen vascular, pero esto es otro aneurisma. Miren aquí la dilatación de la aorta, cómo sobresale, incluso por el tamaño, hasta el tamaño del borde cardíaco sobresale esta dilatación del mismo. Y esto es lo más importante que nosotros debemos tomar en cuenta cuando hablamos de radiografía de tórax. Recuerde, si no se ha suscrito a nuestro canal, active la campanita y reciba las notificaciones de todas las publicaciones que nosotros hacemos. Muchas gracias.